capítulo 4 de la carta de Pablo a Timoteo. El apóstol aquí en esta carta está tratando dos temas interesantes. Primeramente, algunas advertencias contra los errores de nuestro tiempo, o sea, de que Pablo ya en aquellos días, hace más de 2000 años atrás, él estaba advirtiendo a través de esta carta de lo que iba a suceder en los últimos tiempos, o sea, los tiempos que se iban a avecinar desde entonces a esta parte. Y es interesante ver cómo la palabra se ha ido cumpliendo, se está cumpliendo. Hace instante la hermana nos estaba diciendo, la hermana Luisa, cómo los valores se han trastocado, cómo la cristiandad, mucha gente dentro del cuerpo de Cristo, como que han perdido el concepto de la genuinidad, o sea, de ser claros en cuanto a la declaración de la verdad de la fe cristiana, y como que se esconden muchas veces ante un mundo que quiere avasallar la verdad, y especialmente en este aspecto de lo cual ella estaba hablando, acerca de esa pretensión de querer, sobrepasar los valores que se han, establecido desde la creación, el gobierno, cómo se lleva a cabo dentro del contexto humano, el hombre como la corona de la creación, la mujer parte de ese propósito, porque la mujer fue tomada del hombre, ¿no es cierto? No para estar por encima, sino juntos, poder llevar a cabo la tarea, el cuidado de la creación y el propósito también de hacer conocer a Dios como el Señor y Creador y Rey de todas las cosas existentes. Así que, bueno, en este pasaje él está advirtiendo de estos peligros que están en boga y que irán creciendo a medida que el tiempo vaya pasando. Así que son advertencias contra los errores del tiempo. Esto lo vamos a ver ahora claramente en los versículos del 1 al 11. Y en la segunda parte de este capítulo, Pablo da algunos consejos a Timoteo sobre su ministerio, o lo que le toca a Timoteo hacer dentro de este tiempo. Pero Timoteo lo hizo en su tiempo, o sea, de que fue fiel al consejo apostólico, pero quedamos nosotros. Es decir, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, está en función, y los ministerios funcionan también, así como Timoteo era un pastor, era un maestro para su tiempo y para la iglesia. Él estaba en ese tiempo ministrando en Éfeso, pero los ministerios no solamente se llevaron a cabo en Éfeso, sino siguieron en todo el Asia Menor, luego pasaron a Europa y prosiguieron su tarea a través del tiempo, y también llegando a todos los lugares del mundo. Y hoy estamos nosotros frente a la realidad, estamos siendo parte de esta iglesia, y si bien es cierto, no todos son ministros o son, profesionales en el tema de la administración de la iglesia, pero en alguna medida sí, porque dentro de la iglesia Dios ha puesto los dones, las capacidades, y cada uno ejerce en una medida u otra una función muy importante. El liderazgo tiene la responsabilidad de continuar, ¿no es cierto?, con la enseñanza de esos
dictámenes que el Señor le dio a Timoteo y también Pablo como su apóstol y maestro, ¿no es cierto? Así que vamos a abrir, la tenemos ya abierta la carta, ¿sí? Capítulo 4, y primeramente vamos a ver algunos errores que él anuncia a través de la obra del Espíritu Santo. Vamos a mirar el primer versículo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense qué significativas que son estas palabras, ¿no? Pablo, hablando de distintos temas, ya hemos visto de que Pablo es un enseñador, ¿no es cierto? Él trae enseñanza para la iglesia de este tiempo. Y en estas cartas que llamamos cartas pastorales, se habla especialmente de la doctrina de la iglesia, de los ministerios, de los que realmente están involucrados en el ministerio del Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros es parte, y hay líderes que en un sentido están en otra dimensión, o sea, son con una mayor responsabilidad. Ahora, acá hay una cosa significativa. Dice Pablo que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿qué entendemos nosotros? El Espíritu dice claramente. Yo me he preguntado, y la respuesta es clara. Pablo no solamente era un apóstol, sino que Pablo tenía siempre consigo profetas. Y esto lo dice claramente la carta a los Efesios. Si nosotros vamos allí, Pablo dice que nosotros, o la iglesia, fue edificada, el capítulo número 2 de Efesios, versículo 20, la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la iglesia se constituyó en base a los dictámenes, no solamente de los apóstoles. Pablo era apóstol y tenía también apóstoles con él, pero con él estaban también los profetas, no los del antiguo pacto. Posiblemente ellos también echaron un poco de luz con respecto a este tiempo, pero los que estaban realmente militando y estaban encargados de darnos aviso acerca de este tiempo fueron los profetas que acompañaron a Pablo en sus días. Y él pone ese énfasis, ¿no es cierto?, que el Espíritu, a través de estos profetas, anunciaban lo que iba a suceder en el tiempo que estamos corriendo, ¿no es cierto? Y si el Espíritu Santo habló de que iban a haber situaciones realmente difíciles, es porque las va a haber, y las hay. La evidencia la trajo la hermana Luisa en esta mañana, donde vemos cómo, porque acá aparece ahora una indicación interesantísima. Dice que el Espíritu claramente anuncia que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, personas que han profesado la fe cristiana, que han recibido este mensaje. ¿Cuál mensaje? Bueno, lo terminamos de escuchar el domingo pasado, la doctrina fundamental, que la tenemos en el capítulo 3, y en la última parte, en el versículo 16, dice:
Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, de la vida espiritual. Grande es el misterio de la vida espiritual. ¿En qué consiste? Dice que Dios fue manifestado en carne, es decir, de que Dios se hizo conocer a través de Jesucristo, que vino a este mundo en forma humana, ¿no? Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, a pesar de que era divino. Él era el Hijo de Dios eterno, pero se encarnó, ¿para qué? Para poder llevar a cabo la obra de la salvación. Jesús, hombre, se dio a sí mismo por nosotros. Fue justificado en el Espíritu, es decir, que el Espíritu Santo dio testimonio de que Jesucristo era el Verbo de Dios encarnado, ¿no es cierto? Y testimonio tan poderoso, ¿no es cierto?, que se manifestaron en la vida de Jesús y que trascendieron a la historia, y hoy podemos ver de que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Dice que fue visto de los ángeles, y que los ángeles dieron testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Cuando Él fue digamos, al tiempo de la prueba, la tentación, los ángeles, después de que Él fuera tentado y habiendo ganado, digamos, contra las acechanzas del diablo, los ángeles vinieron y le sirvieron, es decir, que dieron testimonio de su integridad. Y fue predicado a los gentiles. El mensaje de Jesucristo viene siendo predicado desde hace más de 2000 años. Y donde quiera que llega, deja huellas de su poder y de su divinidad. Sin ese mensaje no hay cambios. Solamente el mensaje de la cruz tiene la respuesta para todos los problemas humanos. Y la Iglesia está siendo edificada en este mundo, y es el lugar donde Dios se hace conocer y donde Dios ha de prevalecer, ¿no es cierto? Porque solamente sobre esta roca eterna la Iglesia tiene su estabilidad. Y luego dice, fue creído en el mundo. La prueba evidente es la de cada uno de nosotros. Yo no sé cómo tú sientes, pero sabemos por nuestra propia experiencia lo que ha sucedido en nuestra vida. Podemos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, herederos y coherederos de Cristo. Esto no se puede en ninguna manera desvirtuar, porque el testimonio de cada uno es el comprobante. Y Jesús mismo apeló al testimonio. Y todo negocio consiste entre dos testigos. Y somos testigos de que el Señor realmente es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y luego dice, fue recibido arriba en gloria. Históricamente nosotros celebramos la venida del Verbo en Belén, cuando nace y entra en acción como el representante de Dios aquí en esta tierra. Pero también estamos celebrando su ida. La Pascua de resurrección nos habla de que este hombre, Dios, que se tomó la forma humana, ascendió a los cielos y tomó el trono del cual Él vino para seguir regiendo y gobernando a través de los siglos. Y este gobierno ha empezado, continúa y seguirá hasta la consumación total, ¿no es cierto?
Entonces, básicamente esta es la doctrina fundamental. Este es el mensaje del cual Pablo está hablando fuertemente en la carta a Timoteo. Y bueno, los que vinieron en medio del tiempo y aparecieron predicando otra cosa, están queriendo desvirtuar esta verdad. Y comienza muchas veces con aquellos que han negado la fe. Acá lo dice Pablo, ¿no es cierto? Algunos se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Parecería casi una contradicción de que personas que han profesado esta verdad, que la han declarado como su doctrina, su cosa básica, la verdad básica, la auténtica verdad, la única verdad, de pronto se han cambiado en su mentalidad, en su manera de ver y de expresar esas verdades ahora cambiadas. Y lo hemos sentido, personas que por ahí, como pasó en este caso, que están en medio de un grupo humano X, frente a una demanda insólita como la que hoy en día no solamente ese grupo ha hecho o está haciendo, sino que es una filosofía que anda dando vuelta en todas las partes del mundo. El cambiar, digamos, el gobierno, ¿no es cierto?, cambiando el estatus que Dios, digamos, estableció y poniendo el que la humanidad quiere poner. Entonces, y están allí en medio y como que han perdido la capacidad de ponerse en contra de esa mentira. Y uno pregunta, ¿qué clase de mentira es? Es una mentira que la ha puesto el diablo. Y es fuerte, porque acá dice espíritus engañadores, son los que hacen esa obra en el corazón de aquellos que han conocido a Cristo, cambiándolas las verdades, ¿no es cierto?, o negando las verdades, haciéndolas sin viabilidad, o sea, de que no funciona el testimonio, el de ponerse en contra de la mentira, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque han sido cautivados por espíritus engañadores y doctrinas de demonios, doctrinas, enseñanzas, filosofías. Ya comenzaron en el tiempo de Pablo, pero están hoy en día más y más a la vista, ¿no es cierto? Cuántas cosas nuevas se escuchan, cuántas filosofías absurdas, ¿no?, de todo tipo, el diablo está implementando para, digamos, confundir y, digamos, tratar de paliar o de hacer que el Evangelio pierda la verdadera fuerza. Esas doctrinas tienen que ser expuestas con toda fuerza y no se hace, ¿no es cierto? Ahora, él aquí pone a la vista de todos nosotros quiénes son los autores de este misterio de cambiar la verdad por la mentira. Dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Fíjense hasta dónde se llega. Y esto es lo que vemos. Para nuestra gran sorpresa, personas que han llegado a este punto. Y qué tremenda las palabras, ¿no? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Es decir, personas que se han, digamos, prestado de una manera completa a las insinuaciones del diablo, ¿no es cierto? Y tienen una doble apariencia, tienen apariencia de piedad y son mentirosos. Acá habla de hipocresía, que cambian su personalidad, ¿no es cierto? La disfrazan, tienen una apariencia religiosa, piadosa,
pero por dentro son mentirosos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué significa la conciencia cauterizada? Está adormecida. Es como que un fierro caliente los ha sellado y están, digamos, en esa situación. O sea, de que es como que es parte de su naturaleza, de pronto. Y esto viene funcionando por obra de Satanás, ¿no es cierto?, de los demonios. Así que vemos aquí entonces la manera en que la maldad está entrando dentro del cuerpo de Cristo y el carácter aquí, como se expresa tan claramente hasta el versículo 3, donde Pablo termina dándonos la ilustración. Dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellas los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, sabemos bien que estas cosas han sucedido rápidamente después del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. Comenzó a funcionar esta profecía. ¿En qué sentido? Bueno, que parte de la iglesia, en gran parte de la iglesia, se aceptó, por ejemplo, la prohibición de casarse. Es decir, de que el clero, la parte religiosa, recibió como un mandato, ¿no es cierto?, de que esto era contrario para el sacerdocio, ¿no es cierto? Y tenemos la triste historia a través de estos 20 siglos de que eso fue solamente una obra del diablo, ¿no es cierto? Ahora, esto es muy fuerte para decirlo, pero podemos entender bien de qué se trata, de quiénes se tratan. Y hoy, hace unos pocos días atrás, salió un gran comentario con respecto al gran drama que el Papa de Roma tiene en este momento. En Chile, por ejemplo, el obispo de Chile en este momento ha declarado de que dentro de su órbita sacerdotal hay una, no sé cómo llamarle, pero una bandada de clérigos que están en falta con respecto a su parte íntima, su testimonio, ¿no es cierto? Y esto lo está aterrando, lo está carcomiendo. Se está hablando de que el Papa está queriendo renunciar, si será cierto o no cierto, pero hay comentarios, ¿no es cierto? Porque realmente se da cuenta de que es una vergüenza a dónde se ha llegado, y no solamente en algunos lugares, sino en todos los lugares, ¿no es cierto? Es decir, de que esta prohibición realmente ha sido o es una obra de Satanás, ¿no es cierto? El otro aspecto tiene que ver con comidas. Ustedes saben bien de que a partir de unos siglos después de la ida del Señor, aparecen sectas cuyas doctrinas básicamente tienen que ver con comidas. Y hay grupos grandes que realmente han hecho tanto daño con respecto al tema de las comidas, que no tenés que comer esto, no tenés que comer aquello. Lo hago muy sencillo, ¿no es cierto? Casi una doctrina de condenación, donde, por ejemplo, se condenan unos a otros por cosas triviales que es simplemente la práctica de las comidas. Yo tengo experiencia en cuanto a eso porque hemos estado realmente por años viendo, digamos, esta situación. Muchos creyentes de aquel partido que tienen en su doctrina
digamos, aspectos que hacen a la comida, que está prohibido esto, aquello, más allá. Que cuando se enteran de que el hermano de otra iglesia, o de otra manera, digamos, de pensar, no le da importancia a esas cosas, lo declaran inmundo o que no pertenece al cuerpo de Cristo. Es decir, como que hay una manera de calificar o de clasificar a las personas. Si tú no haces esto, no eres de los nuestros, o no eres de Cristo, o no tienes parte en el reino de Dios, estás perdido. Y esto es tremendo. Esto ha hecho mucho daño a lo largo del tiempo. Ahora, son doctrinas. Ahora uno dice, ¿cómo puede ser que por estas doctrinas podemos llegar a un punto donde la iglesia se divide, donde se destituyen a las personas por esto o por aquello? Así que, entonces Pablo está tratando estos asuntos y le da una importancia capital. Es decir, que nos tendremos que cuidar de todo este tipo de filosofía, doctrina, conductas que están dando vuelta y quieren producir una brecha para aminorar la fuerza de la iglesia, para quitarle el poder y hacerla una iglesia misturada, ¿no es cierto?, que pueda disfrutar de todas las cosas en el sentido no permitido, sino que puede ser, que no es malo y que, bueno, cambiando la cosa, ¿no es cierto? Ahora, esto lo dice aquí con respecto a este tema, los versos del 1 al 3. En el verso 4 al 6, Pablo está enseñando cómo deben considerar las cosas creadas por Dios. ¿Qué dice el versículo 4? El versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Pablo dice, no hay ningún tipo de razón de hacer una doctrina con respecto a comidas. Pero alguno dirá, ¿pero cómo? En el Antiguo Testamento, en el capítulo 11 de Levítico, hay una larga lista que Dios da a su pueblo, al pueblo de Israel, que no se debe comer esto, aquello, lo demás allá, este animal no, este animal sí, el otro, esta cosa sí, esta otra no. Sí, es cierto, lo dice la palabra, qué es lo que se debía comer y lo que no se debía comer. Pero ¿por qué lo dijo Dios? Lo dijo a su pueblo Israel, lo dijo para poder enfatizar en cuanto a la santidad. Es decir, de que si un animal es inmundo, pensaba, te puede, el mismo hecho de ser así, asado, como ellos lo podían describir, si una lechuza, por ejemplo, bueno, es un ave realmente que se alimenta de carroña, como el águila y otro. Claro, uno puede imaginarse eso, es un cuadro bastante, digamos, sucio, si se quiere. Si vos hablas de una vaca, bueno, no, es distinto porque es un animal que come pasto y, bueno, no se alimenta de carroña, ni tampoco de carne ni de sangre. Pero ¿por qué Dios usó esa prohibición? Para que su pueblo de Israel entendiera acerca de la limpieza y la santidad, ¿no es cierto? Es decir, que debía entender que esas cosas son sucias y que uno tiene que cuidarse de no ensuciarse. Ahora, ¿qué pasó? Después de Pentecostés, ustedes recuerdan que Pedro tuvo, digamos, un problema serio. El Señor le dijo a Pedro, vete a la casa del curtidor y allá se van
reunir gente de los gentiles y tú le tendrás que predicar. Y Pedro dijo al Señor en ese llamado, yo, Señor, tú sabes que yo no he comido cosa inmunda. Entonces, ¿qué le dice el Señor a través del Espíritu Santo? Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común y inmundo. ¿Qué había pasado? Él vio una visión de un lienzo, lleno de animales inmundo, ¿no es cierto? Y le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, Señor, yo no voy a comer de eso porque eso es inmundo. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor le dice, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común e inmundo. ¿De qué se trata? Bueno, el Espíritu Santo lo estaba mandando a Pedro para que él predicara a los gentiles. En la casa de Cornelio se iban a reunir gente de todas las naciones, o digamos de las naciones gentiles, no judíos solamente. Y claro, y Pedro dijo, no, ¿cómo voy a predicar yo a los gentiles? Los gentiles son inmundos, ellos no tienen la ley de Dios, ellos no conocen a Dios. Pero Dios les dice, vete y predícale. Porque lo que yo he limpiado no lo llames tú común y inmundo. ¿Qué pasa? Pedro va, obedece, claro, con gran sacrificio, pero no le quedaba otra. Y va y encuentra que la casa está llena de gente. Es para escuchar el mensaje. ¿Y qué hace? Pedro predica de Cristo. Predica que Él es el Señor, el Salvador. ¿Y qué sucede? La gente lo acepta, el Espíritu Santo cae, fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lengua y se arrepintieron de sus pecados y comenzaron a servir al Señor. Ahí está. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, ¿o Dios qué quiere decir con esto? Para Dios no hay cosa inmunda. Y acá Pablo está diciendo, no hay cosas inmundas. Todo lo que yo he creado es bueno, con tal que se tome con acciones de gracia. Ahora, es la palabra y la oración la que santifica todas las cosas, ¿no es cierto? Podemos leer esto en los versículos 4, dicen, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y le dice luego, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has aprendido. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, Dios ha creado todo. Ahora, esto no significa de que, bueno, hablando un poquito en términos, digamos, de ética y de sentido común, yo no voy a comer algo que es veneno, ¿no es cierto? Tampoco voy a comer cosas que me pueden, digamos, con el tiempo no ser muy útil. Pero no, digamos, por motivos religiosos, sino por tener sentido común y, digamos, comer lo que realmente puedo comer. Ahora, ¿cuántas veces nos ha tocado, bueno, decir, Señor, bendice estos alimentos, que sean para nuestro bien? Pero no vamos a hacer una doctrina, ¿no es cierto?, de que no voy a comer carne, no voy a comer esto, aquello, lo demás allá, porque eso me podría contaminar, no. Pero sí me tendré que cuidar de tener un cuidado de hacer una buena, digamos, o escoger bien lo que realmente necesita mi organismo, ¿no es cierto? Pero nunca
hacerlo un tema de discordia, digamos, de hacer de la comida un elemento de la purificación del alma. Este es el problema. Cuando, por ejemplo, la gente anda detrás de ese problema de la comida, piensan de que tal vez eso podría mejorar su manera de ser, su carácter, sus acciones. Si como carne, bueno, pero si come carne va a ser un bruto siempre. Piensa ya en la sangre, cómo reacciona. Entonces, tenés que ser vegetariano porque vas a ser más natural, vas a ser, no va a ser tan carnal, tan duro, ¿no es cierto? Ahora, si tenemos ese pensamiento y con esto queremos mejorar nuestra vida espiritual, pasa algo muy serio. ¿Qué pasa? Pasa que nosotros estamos poniendo lo creado como medio de santificación, cuando no es el fruto o esto o aquello lo que nos santifica, sino es el Señor. Es decir, que poner un sustituto de esta naturaleza es rebajar a Dios como autor de la vida y nos hace más dependientes de cosas que de aquel que es la vida misma, que es el Señor, ¿no es cierto? Y poner a Dios en segundo lugar es un problema, Así que Pablo trata esto con toda la claridad, ¿no es cierto?, para hacernos ver cuán importante es que realmente en primer lugar sea el Señor. Por eso él dice, se santifica por medio de la palabra de Dios y la oración. Ahora, ¿qué significa que esto se santifica por la palabra? Bueno, porque la palabra te da, digamos, las razones. Es la palabra la que nos dice, si por ejemplo vemos esto de hecho, que el Señor le dijo a Pedro que él haga uso de estas cosas, es un camino abierto, ¿no es cierto? No hay que ponerle límite. Y si lo voy a tomar ahora con acciones de gracia. ¿Por qué nosotros pedimos en nuestra mesa, Señor, bendice estos alimentos? Bueno, para que Él los santifique, que Él los haga provechosos, que aun si hay algo que pudiera hacernos daño, que nos guarde. Y si somos descuidados y glotones o qué sé yo qué, bueno, vamos a tener que pagar las consecuencias. Pero en todo tenemos que depender del Señor. Amén. ¿No es cierto? Por eso oramos y también nos guiamos por la palabra a ver qué nos dice acerca de tal o cual cosa, ¿no es cierto? Muy bien, así que esto es un tema, ¿no? En el versículo del 7 al 8, él habla de rechazar las fábulas profanas. Lo leemos rapidito. 7 y 8 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Bueno, palabras muy sencillas. Con respecto a esta parte, Pablo está diciendo, guarda con las cosas que se andan proclamando por aquí y por allá. Hermanos, muchas cosas están entrando, muchas cosas quieren empujar para sustituir la pura verdad por cosas muy, realmente, para preguntarse de dónde vienen, ¿no? Y acá uso la palabra que la fábula. Fábulas son cuentos, ¿no es cierto? Donde hacemos hablar a otro, ¿no es cierto? Así que hay muchas de estas cosas que son fábulas, que uno las escucha y por ahí dice, pero ¿cómo puede ser de que esto ha llegado
a ser parte ahora de la vida de la gente, y más cuando pasa dentro de la iglesia, cuando traspasa las puertas y se aceptan estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que dice el versículo 7 y 8, ya lo hemos leído, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, las cosas de aquellas que ya hemos estado hablando son cosas que no ayudan al ejercicio de la piedad. Tenemos que tratar de que ninguna cosa material sustituya la verdad suprema, que es las cosas que Dios nos ha dejado en su palabra, ¿no es cierto? Porque éstas cultivan la piedad, la vida santa, la vida religiosa. Las otras son para perder el tiempo, ¿no es cierto? Y luego también habla del ejercicio corporal. También este es un problema hoy en día. Mucha gente tiene problema con su propio cuerpo, ¿no? Está bien, el cuerpo hay que cuidarlo, ¿no es cierto? Pero no hay que hacer un culto del cuerpo. ¿Cuánta gente, aún dentro de las congregaciones, están más preocupados por su presencia, por lo físico, dedican tiempo a un montón de cosas que tienen que ver con la mejoría de su estatus, ¿no es cierto?, de su personalidad, de su presencia, de su cuerpo, ¿no es cierto? Pero poco dedican al ejercicio espiritual, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas podrían mejorar, aún en lo físico, en lo natural, si diéramos más tiempo a lo espiritual? Pablo dice que el ejercicio corporal para nada sirve. Yo no digo, no es malo que hagamos ejercicio. Claro, él está pensando, bueno, está hablando a gentes que conoce. En Grecia esto era parte importantísimo, el cultivo del cuerpo, ¿no es cierto? Esa filosofía había entrado también dentro de la iglesia ya primitiva, filosofías griegas, mezclada con religión. Entonces se le daba mucha importancia al cuerpo. Pero Pablo dice, no aprovecha mucho, tendrás que darle lugar a las cosas que ayudan a la piedad, la vida santa, ¿no es cierto? Y eso trae mayores bendiciones porque Dios está en el tema. Él se ocupa de nosotros, se ocupa de nuestro cuerpo, de nuestras necesidades. Si nosotros lo buscamos, si nosotros le damos a Él el lugar, en vez de buscar otros paliativos que nos pueden ayudar. ¿No sé? ¿Me entiende? Entonces, ahí está la cosa. Muy bien. Eso es de rechazar fábulas y cuentos, ¿no? Ahora, estas verdades son ciertas y deben ser anunciadas. Versículo 9 al 11 dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todo. Esta palabra, ¿no es cierto? Este mensaje que Pablo le encarece a Timoteo que lo predique, ¿no es cierto? Y a nosotros también en este tiempo tenemos que ser fuertes en predicar la verdad de Dios, ¿cierto? Declararla, no avergonzarnos como la hermana nos dijo que hay personas que están ahí escondidas y no abren la boca y finalmente uno descubre que son creyentes y permiten de que se hagan todas estas cosas, se digan todas esas cosas y terminamos metiéndonos en el mundo otra vez. Esto significa negaron la fe. Negaron la fe. Comienza con poco y termina con una negación total, ¿sí? Y esta es palabra fiel, digna de ser recibida. En todo, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Pablo estaba sufriendo precisamente porque él mantenía firme
las convicciones, el mensaje de la verdad de Dios. Porque esperamos en el Dios viviente. Acá la palabra Dios viviente no es que Dios necesita vida. Dios es vida. Ahora, ¿qué significa Dios viviente? Se refiere a la persona de Cristo. Él es el Dios viviente. Él fue muerto por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. O sea, de que Él vive. Y Cristo viviendo en nosotros es la esperanza de gloria. Él es el que nos da todas las cosas muy abundantemente, ¿no es cierto? Así que Él es el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres. Por eso, Dios no es el Salvador de todos los hombres. Dios es el Padre del Salvador, ¿no es cierto? Cristo es el Dios viviente que vino, ¿no es cierto? Y Él es el Salvador de todos los hombres. Ahora, esto no significa de que ahora todos los hombres ya son salvos, pero Él está para salvar a todos, ¿no es cierto? Tan pronto como tienen fe y se disponen, Dios es su Salvador. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Muy bien. El Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, ¿no es cierto? Bien, acá terminamos. En la otra parte, lo pueden seguir leyendo, vamos a verlo el domingo. Pablo le encomienda a Timoteo que no se avergüence, que él pueda ser un fiel discípulo de Cristo. Y muchas veces nos encontramos con personas jóvenes que por ahí tienen temor o le falta la dinámica. Timoteo tenía ese problema, como que él estaba, digamos, bajo la convicción de que era un joven y que él no tendría la autoridad que tenía Pablo y otros hombres que estaban rodeando a Pablo. Entonces Pablo le dice: aprovecha tu juventud, sé ejemplo de los fieles, en palabra, en hecho. Y muchas veces el joven necesita ese estímulo, ¿no es cierto?, de que se dé cuenta de que es un elemento útil y se tiene que disponer en las manos del Señor y va a ser un instrumento de gran utilidad. Queremos tratar esto el próximo domingo, ¿no es cierto? ¿Cómo ser un verdadero discípulo de Cristo? Amén. Que estamos en una guerra, estamos en una gran lucha. Cada día encontramos que es más difícil ser un cristiano verdadero, pero tenemos que enfrentarnos a la realidad y, en nombre del Señor, tomar las armas y somos más que vencedores. Amén. Así que Dios nos bendiga y adelante con valor. En el nombre de Jesús. Amén.